El Señor les bendiga, hermanos. Amén. Sean todos muy bienvenidos a la casa del Señor. Una vez más tenemos el privilegio de poder estar acá reunidos. Esta mañana estuvimos acá un grupo de hermanos en ayuno y orando, cantando y aprendiendo de la palabra de nuestro Dios. Y es un gran privilegio para nosotros estar nuevamente, ya que nosotros pues sabemos que estamos recibiendo las enseñanzas que son tan necesarias en nuestra vida, de que conozcamos acerca de lo que son las sectas religiosas, para poder, hermanos, verdad, identificar nosotros en verdad qué es lo que estamos creyendo por medio de lo que es la palabra del Señor. Nosotros creemos plenamente en Dios, en un solo Dios, y sabemos de que ese Dios es el único, verdad. Creemos en la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y eso es algo, hermanos, que la Biblia nos ha metido en nuestro corazón conforme a lo que nosotros hemos creído, pero es necesario que nosotros recibamos esta enseñanza para que podamos también, verdad, siempre defender lo que nosotros creemos cuando vienen, verdad, las enseñanzas falsas a nuestra vida. Así es de que acompáñenme, hermano, al libro de Salmos, capítulo 84. Vamos a leer el Salmo 84 y vamos a leer los 12 versículos, hermanos, para luego pasar a cantarle al Señor. Salmo capítulo 84, que tiene como título Anhelo por la casa de Dios. Amén, hermanos. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en su letra dice: Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle del valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que anden en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Amén. Hermanos, un hermoso salmo que nos enseña, como leemos acá, y dice de que aún el gorrión, dice el versículo 3, haya casa, dice, y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Sabemos de que cuando menciona, verdad, lo que es el gorrión, todos conocemos, creo yo, lo que es un gorrión, una golondrina, verdad, algo vulnerable, y eso es lo que está expresando acá, que aún de lo más vulnerable es de lo que Dios pues tiene cuidado. Ahora nosotros debemos de anhelar, hermanos, porque dice que son bienaventurados, dice, los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos, y atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Dios es el único que nos da la confianza, hermanos, la fuerza para que nosotros podamos caminar, buscar siempre a caminar íntegramente delante de su presencia y buscando, verdad, siempre a cumplir aquellas responsabilidades, aquellos compromisos que tenemos con nuestro Dios, que muchas veces va a resultar inconveniente para nuestra vida secular, inconveniente para muchas situaciones, pero debemos de dar prioridad, verdad, a lo que el Espíritu nos pone en nuestro corazón. Y debemos de anhelar siempre, como dice acá, estar en la casa de Dios. Así es de que oramos, hermanos, damos gracias al Señor, ¿verdad? Y le pedimos que en esta noche sea Él inclinando su oído para recibir los cánticos y que se glorifique en nuestra vida, que nos ayude a entender su palabra para que las enseñanzas que estamos recibiendo, hermanos, caigan, ¿verdad?, en esa buena tierra y nos ayuden cada día, como repito, para poder defender la fe que nosotros hemos recibido por medio de la palabra. Padre, buen Dios que estás en el cielo, Señor, gracias te damos, Padre bendito, en esta hora, por la bendición, Padre, que nos ha dado, Señor, desde esta mañana, amanecer, Señor bendito del cielo,
con gozo y alegría, cantando, Señor, mucho antes, Padre, de llegar al lugar, Señor, que tú, Padre, nos has proveído, y al haber estado en este lugar cantando, Señor, alabando tu nombre, aprendiendo de tu palabra, Señor, y clamando, Señor, uniendo nuestras voces, Señor, en esa oración, Señor. Sabemos, Padre bendito del cielo, que somos, Señor, bienaventurados, Padre, porque tu palabra, Señor, nos enseña, Señor, que es bienaventurado el hombre, Señor, en quien en ti confía, Señor. Nosotros, Padre, tenemos la confianza, Señor, y por eso, Padre, atendemos, Señor, el llamado que el Espíritu nos hace, Señor, para estar reunidos en este lugar, Señor, a esta hora, Señor, para poder, Padre, escuchar, Señor, esas enseñanzas. Así, Padre, te pedimos también, Señor, que recibas, Padre, nuestro agradecimiento, esas ofrendas, Señor, que traemos delante de ti, Señor, por medio de esos cánticos, Señor. Te pedimos, Padre, que los recibas, Señor, bendito del cielo, porque venimos, Padre, en el nombre de Jesús, delante de tu presencia, Señor. Ayúdanos, Padre, en esta hora, Señor, a poder cantar con el entendimiento, con gozo y alegría. Así también te pedimos, Señor, que el entendimiento, Señor, que abra, Señor, nuestro corazón para que podamos recibir, Padre, esa palabra con gozo y alegría, Señor. Gracias, Padre, te damos por el privilegio que nos has dado, Señor, de estar una vez más en tus atrios, Señor. Amén y amén, Señor. Bueno, hermanos, vamos a dar el tiempo a los hermanos que nos dirijan con esos himnos. Cantemos al Señor con alegría. Hermanos, el Señor les bendiga una vez más. Amén. Estamos contentos por estar en este lugar, hermano. Amén. Tiene que haber un deseo, ¿verdad? Como decía el hermano, que bienaventurados los que habitan en la casa de Jehová, ¿verdad? Perpetuamente le alabarán. Una persona bienaventurada es aquella persona que es dichosa, que es feliz, hermano. Sintámonos contentos, hermano, porque estamos en este lugar, no tenemos persecución, podemos hacerlo con libertad, hermano. Así que los invito a que disponga su corazón a alabar al Señor con toda su voz, con todo su corazón. Y vamos a comenzar con el primer canto, el número 426. Tú has venido a la orilla.
nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú, pescador de otros mares, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno, que así me llamas. Señor, me has mirado a los ojos y sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Señor, me has mirado a los ojos y sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Amén, hermano. Así vamos a seguir glorificando el nombre de nuestro Señor con el canto número 472, Anhelo trabajar por el Señor. Anhelo trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo cada día trabajar y esclavos del pecado libertar, conducirlos a Jesús, nuestra guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Así, hermano, para continuar vamos a entonar el canto número 355. La gente de nuestro tiempo.
La gente de nuestro tiempo no sabe lo que es el amor, que vive perdiendo el tiempo, buscando y sin encontrar. Amor, 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 es entregarse en alma y cuerpo a la humanidad. Vivir, 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 siempre sirviendo, sin que tú esperes algo para ti. En Cristo yo he encontrado ejemplo de paz y de amor. La muerte del crucificado me cuenta de su gran amor. Amor, 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 es entregarse en alma y cuerpo a la humanidad. Vivir, 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 siempre sirviendo, sin que tú esperes algo para ti. Y siempre debes hablar que en Cristo sí hay salvación, llevando el grato mensaje de muerte y resurrección. Amor, 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 es entregarse en alma y cuerpo a la humanidad. Vivir, 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 siempre sirviendo, sin que tú esperes algo para ti. Que el Señor le bendiga, hermano. Hermanos, buenas noches, que el Señor les bendiga. ¿Cómo se encuentran en esta noche? Bien, gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios porque hemos cantado y gracias a Dios porque estamos aquí. ¿Sí? Gracias porque estamos en la casa del Señor y nuestro anhelo siempre es aprender más del Señor, aprender más de su amor, de su misericordia, de su cuidado, de su justicia, porque Él es un Dios justo. Y en esta noche vamos a seguir con el tema, ¿no? Y gracias a Dios por lo que estamos aprendiendo. Yo personalmente estoy aprendiendo mucho y espero que en eso también ustedes estén aprendiendo, ¿no? Algo que siempre pongo en mi mente y en mi corazón es que todo lo que yo estudio o lo que estudio en la palabra del Señor, primero poderlo vivirlo en mi vida y luego poder compartir con cada uno de ustedes, hermanos, y ese es mi anhelo en mi corazón. Hermanos, vamos por favor al libro de Colosenses, capítulo 2, vamos a leer un solo versículo. Colosenses, capítulo 2, versículo 8. Hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas y hablando de
la plenitud que tenemos en Cristo. Él nos da una gran advertencia aquí. Colosenses capítulo 2, versículo 8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, gracias te damos en esta noche porque eres un Dios bueno. Gracias, Padre, una vez más te damos porque estamos en tu casa. Y nuestro anhelo en esta tarde, Padre, es conocerte cada día más. Que nuestra relación, nuestra vida diaria, sea un compromiso diario contigo. Señor, ayúdanos a vivir de esa manera. Señor, entendemos y reconocemos que día a día solos no podemos, ya que necesitamos de ti, necesitamos de tu cuidado, de tu dirección, necesitamos de tu persona en nuestra vida, Padre. Y Señor, no hay nada, ni nada en este mundo que pueda compararse a lo que estamos en ti, a todos aquellos que estamos en ti. Tu palabra dice que estamos completos en ti. Amado Dios, ayúdanos en esta noche. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Aquí el apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Colosas, como decía, él pone una gran advertencia y da una gran exhortación a los hermanos. Y una de las grandes cosas que les dice aquí, dice: mirad que nadie os engañe. Y ese mirar nos habla de poner atención, nos habla de poner mucho cuidado, nos habla del hecho de estar bien conscientes de todo lo que está a nuestro alrededor. ¿Sí? El hecho de poner mucha atención a aquellas personas que investigan ciertas situaciones o cosas. Ellos ponen mucha atención a lo que están haciendo, ponen mucha atención a lo que están investigando para poder tener un buen resultado de su investigación. Y esa es la idea. El apóstol Pablo aquí nos está enseñando y nos exhorta. Dice: mirad, pongan atención, pongan en mente, tengan mucho cuidado, tengan en claro que nada ni nadie os engañe. ¿Sí? Muchos de nosotros quizás podríamos poner el pretexto de decir: bueno, es que yo soy apenas un cristiano joven espiritualmente hablando, apenas tengo 1 año. O quizás no, yo no tengo tan poco tiempo, pero quizás tengo más años como creyente. Pero no importa cuánto tiempo seas de creyente, lo importante es que pongamos en acción lo que el apóstol Pablo nos enseña. Es mirad, mirad, que nadie os engañe. Y durante estas semanas hemos estado hablando sobre diferentes sectas. Hemos hablado de los testigos de Jehová. Hemos hablado de los adventistas. La semana pasada hablábamos de los mormones. Y en esta noche vamos a hablar sobre la Iglesia Universal del Reino de Dios, llamado, como en otras partes se los conoce, pare de sufrir. ¿Quién no ha escuchado de ellos? Alce la mano. Que todos de alguna u otra forma hemos escuchado de esa llamada iglesia pare de sufrir, ¿verdad? Esta iglesia llamada la Iglesia Universal del Reino de Dios es una agrupación religiosa que se formó en el año de 1977 con un señor llamado Edir Macedo Becerra, ¿sí? De Brasil. En algunos países se le conoce como la oración fuerte del Espíritu Santo, la comunidad cristiana del Espíritu Santo, Gracia Universal, la familia unida y muy comúnmente conocido como la Iglesia Pare de Sufrir. Ahora, según ellos, sus normas o fundamentos doctrinales, según ellos, dicen que están fundamentados en la palabra de Dios. Y dentro de sus escritos aún, dentro de sus convenios de fe o su declaración de fe, tienen muy claro lo que la palabra de Dios enseña, sí, pero lo diferente es la práctica que ellos hacen. Lo que está escrito en su declaración de fe es totalmente contrario a lo que ellos practican.
nosotros como iglesia tenemos que tener muy en claro eso. Tener en claro cuál es nuestra declaración de fe, cuáles son nuestras doctrinas básicas y fundamentales de la palabra de Dios. Y mediante eso, vivirlo como persona, como creyente, y vivirlo como iglesia. Creemos en la palabra de Dios como nuestro fundamento, como nuestra fuente de autoridad, tanto que está escrita como en la vida práctica. Pero esta iglesia tiene escrito todo lo que puede decir. Ellos declaran muy bien que la salvación es por fe. Declaran muy bien que Dios es un Dios eterno, existente y persistente. Declaran que el Señor Jesucristo fue encarnado, que murió, que vino a la tierra, tomó la encarnación, que murió, que fue crucificado y que resucitó y que está en la presencia del Padre. Pero su forma de vida y su forma de acción y su forma de vivir es totalmente contrario a lo que la palabra de Dios enseña. Ahora, ¿cómo nació esta iglesia? Dice que en el año de 1975, este hombre Macedo, junto con otro hombre llamado Romildo Suárez, formaron una iglesia llamada el Salón de la Fe. Y luego de algún tiempo tuvieron un desacuerdo, una separación, y cada uno fue por su lado. Y la razón de ese desacuerdo fue que este señor Macedo exigía el 50% de las ganancias de esta iglesia que se lo dieran a él. Y esa fue la razón de esa división que existieron en estos dos hombres. Luego de esta división, este señor Macedo empezó a hacer sus primeras reuniones en un parque público al norte de la ciudad de Sao Paulo, en Brasil. Empezó ahí haciendo con 4 o 5 personas ahí haciendo sus primeras reuniones. Luego de un tiempo llegaron a alquilar un anfiteatro o una funeraria que estaba abandonada y empezaron a tener más seguidores, hasta el final que tuvieron que alquilar un galpón de una fábrica con un promedio de entre 1.500 personas que llegaron a tener ahí, y luego tuvieron que expandirse hasta llegar a tener un promedio de unas 2.000 personas. Y luego de eso, una de las cosas que este señor Macedo dijo, que sería necesario ocupar los medios de comunicación para poder expandir, según él, el Evangelio, que ese era su propósito principal, según él. Y empezó a tener muchos programas de radio, de televisión, a comprar espacios de radio y de televisión, hasta el punto que algunas de las radios de televisión y programas de televisión y radios, llegó a ser uno de los líderes o presidentes de eso, llegó a tener una gran expansión en todo eso. Ahora, después de eso, la primera expansión que tuvo, dice que llegaron a tener ya, después de todo eso, llegaron a tener ya dentro de del país de Brasil, por lo menos una iglesia en cada estado principal del Brasil. Luego de eso dice que él se trasladó y la primera iglesia que se formó aquí en los Estados Unidos fue en Brooklyn, en la ciudad de Nueva York. Y luego de eso fue expandiéndose y aparentemente hasta el día de hoy, por lo menos tiene una iglesia en cada estado de aquí de los Estados Unidos, por lo menos una. Desde Estados Unidos se expandió a Canadá, México y Latinoamérica. Y luego de eso llegó a Europa, Portugal y los países menos avanzados, menos llegados hasta llegar al África en el año de 1922. Entonces, la expansión de esta iglesia fue tan grande y tan rápidamente que se expandió con un solo propósito, según él, de expandir el Evangelio de Cristo. Pero había muchas cosas que vamos a ver más adelante. Ahora, dentro de todo eso, una de las cosas que tiene esta iglesia es de ofrecer objetos milagrosos. ¿Sí? Objetos milagrosos, haciéndoles creer a la gente y a la gente que necesita
Recordamos si decíamos cuando veíamos las características de las sectas, hablábamos del hecho de que muchas de las sectas llegan a ofrecer bienestar económico, bienestar espiritual y emocional hacia las personas que están en ciertas situaciones, en ciertos problemas. Y así empezó a actuar esta iglesia también. Y una de las cosas que ellos ofrecen y siguen ofreciendo hasta el día de hoy es el hecho de objetos para poder curar enfermedades, supuestamente. Objetos para poder obtener ganancias económicas, objetos para poder retener aún a sus seres queridos, ¿sí? Y con el ánimo y con la situación de poder atraer más gente para que ellos puedan sentirse bien. Ellos siempre van a hablar de las cosas que el mundo quiere escuchar. Ellos no van a hablar de las cosas, de lo que necesita el mundo escuchar. ¿Qué necesita el mundo escuchar? De un Salvador. El hombre necesita escuchar de que es un pecador. El hombre necesita escuchar de que si no se arrepiente de su pecado, su destino es la condenación. Pero esos temas de la salvación, esos temas del arrepentimiento, esos temas de la crucifixión de Cristo, no son los temas populares en este tipo de iglesia. Sus temas populares son las situaciones económicas. Ven, una de las frases populares de ellos, ¿cuál es? Pare de sufrir. Pare de sufrir. ¿Sí? Y vamos a ver más adelante eso. Dentro de esos objetos que ellos promueven o ellos venden a los feligreses es el agua bendita, supuestamente, del río Jordán. Otra de las cosas es los pañuelos benditos, la rosa de Sarón, traída supuestamente de Israel, la semilla bendita, el agua del río Jordán, la arena de la playa del Jordán, la vara de Jacob, el pan bendito y el agua bendita, que supuestamente que si tú pones esa agua, un vaso de agua frente a una de la televisión o de la radio, esa agua va a ser bendita y esa agua tiene el poder milagroso de curar cualquier enfermedad en ese hogar. ¿Sí? Y esa es una cosa, podríamos decirle, loca. ¿Sí? Porque solamente el Señor Jesucristo. Ahora, con esto no estamos diciendo que Dios no todavía ha dejado de sanar o puede hacer un milagro en la sanación de un creyente. Sí lo puede hacer. Sí, creemos en eso. Pero ¿a la manera de quién? A la manera de Dios, no a la manera del hombre. ¿Sí? Ahora, en el día de hoy, según las estadísticas, dice que alrededor del mundo hay más de 9.600 pastores alrededor del mundo en sus iglesias. Más de un promedio de 4.700 templos en 172 países, de los 190 países alrededor del mundo. ¿Sí? Y que el patrimonio de este señor Macedo abarca aproximadamente 2.000 millones de dólares, de los que se han podido contabilizar. No sabemos cuánto más. ¿Sí? Ahora, luego de toda esta situación, este señor Macedo ha tenido muchas demandas en cuanto especialmente a la cuestión financiera. ¿Sí? En el año de 1992 dice que este señor fue encarcelado por una demanda por fraude y charlatanería. Y luego que salió libre por algún problema, o quizás algunos creen que pudo un problema del juicio. ¿Sí? También han surgido problemas en cuanto a fraude, evasión de impuestos, falsificación para obtener préstamos hipotecarios, lavado de dinero, polémicas con otro tipo de grupos religiosos, y también ellos pidieron en Brasil la inmunidad para gente que actúa en el narcotráfico. Ahora, dentro de todo eso, una de las cosas que podemos ver de todo esto, de lo poquito que hemos podido, hay mucha más información en cuanto a eso, pero no quiero meterme tanto en eso,
sino en el hecho de tener un poquito de su historia y saber quién realmente era y quién es este señor Edir Macedo. Ahora, dentro de todo eso, de todas sus acusaciones y todo eso, nunca se han podido comprobar algunas cosas. Pero una de las cosas que podríamos ya empezar a ver en cuanto a sus fundamentos doctrinales. En primer lugar, podríamos pensar, definir una palabra llamada herejía, en primer lugar. ¿Y qué es una herejía? Es una enseñanza o doctrina que está completamente separado de lo que enseña la Escritura, ¿sí? Y está al 100% en contra del verdadero Evangelio, ¿sí? Esa es es una herejía. Es una doctrina que está completamente separada de lo que enseñan las Escrituras y está al 100% en contra de lo que es el verdadero Evangelio, ¿sí? Ahora, si nosotros pensamos de toda la historia, de lo poco que hemos podido ver de la historia de este hombre lo que más le agrada, ¿qué es? El dinero. Todos sus problemas de dinero, de fraude, algunos llegaron a ver el hecho de que estaba involucrado con el narcotráfico y muchas cosas. Podemos pensar que si él dice creer lo que la Biblia enseña, su vida demuestra totalmente lo contrario a lo que realmente la palabra de Dios nos dice, ¿sí? La palabra que Dios nos dice, que donde está nuestro corazón, ahí va a estar nuestro tesoro. La Biblia nos enseña que no debemos poner no servir a dos señores, o servimos al dinero, o servimos a Dios. Y nuestros principios bíblicos fundamentales de la palabra de Dios nos enseña eso, que nuestro principal tesoro, ¿quién es? Es Cristo. Él es Cristo, el Señor es nuestro fundamento, Cristo es nuestra guía, nuestra dirección, nuestro sustento. Y luego vamos a ver algunas cosas de eso. Dentro de sus fundamentos, como les decía al principio, ellos creen, su doctrina es muy similar y muy parecida a la doctrina de los hermanos pentecostales, ¿sí? Dicen creer en la existencia de Dios, dicen creer en la Trinidad, dicen creer en la salvación de Cristo, dicen creer en la encarnación de Jesucristo, dicen creer en la muerte, crucifixión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, dicen creer en los milagros, que es parte integral de la doctrina de los pentecostales. Ellos creen en los milagros. Entonces este señor Macedo y su iglesia universal del reino de Dios creen en todo eso. Está escrito, pero sus prácticas son totalmente contrarias a eso, ¿sí? Ahora, el tema de la soberanía de Dios, la santidad, el hecho de la necesidad del arrepentimiento, no son temas que se predican en esa iglesia. No son temas que son populares para la predicación de la palabra del Señor, ¿sí? Sus temas principales son el dinero, la fe, el hecho de que si no tienes fe, tu fe va de acuerdo a cuánto tú das en las ofrendas y en tus diezmos, ¿sí? Ahora, ¿qué es sus creencias y prácticas? Son una mezcla de la Iglesia Católica, de algunas doctrinas de ellos, de la Iglesia Carismática, con una mezcla, pongan atención, de brujería y santería, ¿sí? El Señor condena mucho eso. En el libro de Deuteronomio, capítulo 18, nos habla de que para el Señor eso es abominación. Para el Señor el hecho de las prácticas de la brujería, santería, los agoreros, el de consultar a muertos, para el Señor, ¿eso qué es? Abominación, ¿sí? Usa el uso de amuletos, ¿sí? El hecho, ellos tienen no sé si llamarlo ritual, pero una práctica donde hay el camino de la sal consagrada, que ellos dicen, que ponen sal en el piso y hacen pasar a los creyentes por esa sal, ¿sí? El agua bendita del río Jordán,
la oración para que salga la mala suerte de tu casa. Como creyentes, ¿creemos en la mala suerte o la buena suerte? No, ¿verdad? No, como creyentes, ¿en quién creemos? En Cristo. Como creyentes creemos en nuestro Salvador. ¿Sí? No existe la mala suerte o la buena suerte. Existe la bendición de Dios. Sí, existe la bendición de Dios. Y la bendición no está dada por lo que yo le dé al Señor, como ellos creen. Ahora, otra de las cosas que tienen ellos es un énfasis en la práctica del exorcismo de demonios, ¿sí? En la sanidad y milagros y la bendición de las finanzas. ¿Por qué? Para poder restaurar a las familias. Esa es la manera como atraen a la gente. Esa es la manera, mucha gente en el día de hoy sufre, ¿verdad? Mucha gente en el día de allá afuera, la gente sufre. Sufre necesidades, falta de trabajo, salud, necesidades económicas, un hogar estable, sufre muchas necesidades. Y esa es la manera como este tipo de iglesia atrae a la gente. Y como les decíamos hace un momento, ¿qué dicen ellos? Vengan aquí y paren de sufrir. Aquí van a tener el consuelo, aquí van a tener un bienestar económico, aquí van a salir todos los demonios de sus hogares y van a ser libres. Esa es la práctica de este tipo de iglesia, ¿sí? Ahora, ellos dicen que obtener el favor de Dios va a ser a cambio de obligaciones y exigencias económicas, lo que ellos llaman los sacrificios. Repito, para obtener el favor, la bendición de Dios, se obtiene a cambio de obligaciones y exigencias económicas, lo que ellos llaman sacrificios, ¿sí? Otra de las cosas en cuanto a su doctrina es que sostienen la doctrina de la teología de la prosperidad, ¿sí? Eso para ellos es una doctrina muy importante. ¿Ellos qué dicen? Que aquella persona que es pobre es del diablo. ¿Cuántos somos pobres acá? Entonces somos del diablo, no somos creyentes, somos hijos del diablo, ¿sí? Y dicen, y este hombre dice, yo no sigo a un Dios pobre. Si su Dios es pobre, es porque sus pensamientos son pobres. La pobreza del diablo y no es de Dios. En la Biblia encontramos, y vamos a ver más adelante, ejemplos muy claros de creyentes que eran pobres y que estaban siendo bendecidos de parte del Señor. ¿Sí? La pobreza no está ligada a ellos también creen que la pobreza es pecado. ¿Sí? La pobreza es pecado. Y aquel que es rico es aquella que está sin pecado. ¿Sí? Ahora, dice que piden a sus feligreses mucho dinero con la promesa de que van a ser bendecidos de Dios en esta vida y ser salvados de las llamas del fuego en la otra vida. Piden dinero. A ver, vengan y den todo lo que ustedes puedan, en la mayor cantidad que ustedes puedan, y van a ser bendecidos, y eso les va a obtener la salvación en esta vida y en la vida venidera. ¿Sí? Otra de las cosas que ellos creen es que el diablo es culpable de todos los males. Le echan la culpa al diablo de todo lo que les pasa a ellos. ¿Sí? Muchas veces las cosas que pasan en nuestra vida no vienen principalmente de nuestro enemigo. Muchas veces viene por nuestra propia carnalidad, nuestros deseos carnales. Y muchas veces los problemas también de la vida vienen de parte de Dios, para probar nuestra fe, para probar nuestra fidelidad hacia Él, para madurar en nuestra vida delante del Señor y mi relación con Dios. ¿Sí? Así que los males o los problemas no vienen solamente del diablo en cuanto a las tentaciones, viene de parte del Señor también. ¿Sí?
Y usan objetos como los sacramentos, amuletos o llamados fetiches, como la rosa la rosa de Sarón, que dice que es para arrancar toda la maldición financiera de tu hogar. Ven, toma, te vendo esta rosa de Sarón y no vas a tener más necesidades económicas en tu hogar. ¿Sí? El aceite de Israel, con el cual dice que pueden ungir fotografías de tus familiares si está enfermo. ¿Sí? El pan bendito, que dice que asegura el bienestar y la prosperidad del cuerpo, el espíritu y el económico. La miel de Israel para endulzar tu vida. ¿Sí? La espiga para obtener fuerzas y el camino de la sal para alcanzar milagros. Todas estas cosas, queridos hermanos, al escucharlas cuando yo lo estaba leyendo y estudiando, me parecía una locura, ¿sí? Algo ilógico. Hablan de la vara de Jacob. Y si hablamos de una manera lógica, dice, ¿cuántas varas tuvo que haber para distribuir a tal cantidad de iglesias que ellos tienen? O dice que distribuyen también los pedacitos, supuestamente, del madero donde fue crucificado Cristo. O de las piedras que están en la tumba del Señor Jesucristo. Las piedras benditas de la tumba del Señor Jesucristo. Si ellos ya han traído todas esas piedras, esa tumba ya no tiene ninguna piedra. Para ver tanta cantidad de iglesias que tienen. ¿Sí? Y aparte el hecho de vender a sus feligreses. ¿Sí? Ahora, una de las cosas que ellos empiezan sus reuniones o sus cultos llamados es con algún tipo de versículo en la Biblia, empiezan a explicarlo y luego empiezan a pedir la cantidad de dinero. Y lo que llaman también ahí es la práctica del exorcismo masivo, ¿sí? El hecho de expulsar demonios supuestamente en esos lugares, en esas reuniones, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la realidad de todo eso? Y podemos ir mencionando muchas cosas más. Pero ¿cuál es la realidad de todo eso, queridos hermanos? En primer lugar, son falsos maestros. Son falsos maestros, ¿sí? Que tuercen la verdad de Dios para sostener sus falsas enseñanzas. En primer lugar, esa es la realidad. Todas aquellas personas que dicen el hecho de la prosperidad, el hecho ven y serás bendecido, el hecho de que si eres pobre eso es pecado. ¿Sí? Todo ese tipo de enseñanzas son unas enseñanzas que han torcido la verdad y para sostener ¿qué? Sus falsas enseñanzas. Otra cosa, que usted pare de sufrir de una enseñanza que no está contenida en la palabra de Dios. Cuando un nuevo creyente, llega a los pies de Cristo, cuando una nueva persona llega a los pies de Cristo, ¿qué nos dice? No dice la palabra del Señor, pare de sufrir, ven acá y vas a resolver tus problemas. No, ven a Cristo. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Prepárate a sufrir. Sí, prepárate a sufrir. Un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios, va a tener que sufrir en su caminar diario. Va a tener que sufrir en su situación, en su caminar diario. Va a tener que sufrir quizás enfermedades, problemas económicos, situaciones difíciles y una gran cantidad de situaciones. Y podemos ver ejemplos en la palabra de Dios de hombres fieles como el apóstol Pablo, que sufrió toda su vida por ser creyente. El apóstol Pedro, Jacobo, que fue decapitado, Esteban, que fue apedreado. Ellos sufrieron. ¿Por qué? Por Cristo. Otra de las cosas es que utilizan la manipulación masiva. Esa es la realidad. Aprovechándose de la sensibilidad de las personas, aprovechándose de la situación difícil que las personas están pasando. Otra de las cosas, que no son pastores, ni son líderes, ni han estudiado la palabra de Dios, sino son
ocultistas, o brujos, o gente que invoca a los muertos o santeros. Esa es la realidad en cuanto a eso. Esa es la realidad en cuanto a este tipo de esta iglesia. Pare de sufrir. Ahora, ¿qué nos enseña la palabra de Dios? Vamos a ver en esta noche qué nos enseña la palabra de Dios en cuanto a eso. En primer lugar, acerca del ocultismo, la santería, la brujería o cosas semejantes. En primer lugar, vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 18. Capítulo 18 de Deuteronomio, versículos 10 y 11. Dice: no se ha hallado en ti que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni que practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. ¿Y cuál es la razón por la que Dios pide eso? Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por esta abominación Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. La advertencia es muy clara. La advertencia es muy clara de parte de Dios. Dice que todo este tipo de prácticas, la santería, la brujería, el ocultismo y todos esos tipos de prácticas que utiliza esta iglesia, esta llamada iglesia, es abominación delante de Jehová. Es abominación delante del Señor. Es una práctica que va en contra de Dios. Y dentro de esa práctica también está el hecho de la idolatría. La gente idolatra a este hombre. La gente le sigue a este hombre. Y el Señor nos dice en Gálatas capítulo 5, vamos al libro de Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 20. Nos habla de todos los frutos de la carne, dice. Vamos al versículo 19. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Y aquí viene: idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Y aún el libro de Apocalipsis también menciona el hecho de la idolatría. ¿Sí? El hecho de que todo eso, todas aquellas personas que practican este tipo de cosas, no van a heredar y no heredarán el reino de Dios. Es decir, estas prácticas para Dios, la idolatría, el ocultismo, la santería, la brujería, el ocultismo y todo ese tipo de prácticas son abominación a Dios. Y al ser abominación a Dios, aquellos que practican no van a heredar el reino de Dios. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como creyentes, hermanos? El hecho de que si hay influencia en nuestra vida de ti este tipo de cosas, o conocemos personas que practican este tipo de cosas, es llevarlos a los pies de Cristo. Es llevarlos a los pies de Cristo. Muy bien, eso es en cuanto a lo que la palabra de Dios nos enseña en cuanto a este tipo de prácticas. Ahora, en cuanto a ver la bendición de Dios a favor por medio de un intercambio o un trueque, es decir, ¿qué dicen ellos? ¿Sí? Si tú le das $100 ahí, vas a recibir mucho más. Vas a obtener la bendición de Dios. Es decir, yo le doy a Dios algo y Dios me va a dar más. Es lo que ellos piensan. Ellos lo que creen. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? En primer lugar, esta enseñanza no se encuentra en las Escrituras. Esto no se encuentra en la palabra de Dios. No es una doctrina que la palabra de Dios está escrita aquí.
En primer lugar, ¿de qué hemos recibido de parte de Dios? Hemos recibido que, en primer lugar, la salvación. El libro de Romanos capítulo 5, vamos al libro de Romanos capítulo 5. Versículo 1. Dice, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos al capítulo 3, versículo 24. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante ¿qué? La redención que es en Cristo Jesús. El hecho de que el Señor Jesucristo haya tomado nuestra vida y que Él haya sido hecho justicia de Dios delante de Dios, que la justicia de Dios cayó sobre Él y nosotros por medio de esa obra hemos sido justificados, como dice Romanos. Justificados pues por la fe, ¿qué dice? Tenemos paz. Cristo fue nuestra paz entre el hombre y Dios. Cuando Cristo todavía no había sido sacrificado en aquella cruz, esa paz estaba rota, esa paz estaba interrumpida, y aquellos que todavía no conocen al Señor, esa paz sigue todavía interrumpida. Pero el único medio para que esa paz sea restablecida es ¿quién? Es Cristo Jesús. No el de darle a Dios algo para que Él me dé doble. No es de darle a Dios $100, $500 o $1,000 y el Señor me va a dar $2,000. No, la Biblia no nos enseña eso. Lo que Dios nos da es el regalo maravilloso y único de la salvación. Por eso dice justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de qué? ¿Por medio del Señor Macedo? No, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso pensar en ese hecho. Por medio de Cristo tenemos la paz. Esa paz que el mundo anhela, esa paz que el mundo busca, esa paz que el mundo no la puede dar. Señor Jesucristo hablando a sus discípulos, esa paz la doy solamente yo, dice. Y esa paz que el mundo no la puede dar. Esa paz viene de ¿quién? Del Señor Jesucristo, de Cristo Jesús, de nuestro amado Salvador. ¿Sí? Luego nos dice que también somos salvos. ¿Por qué? Por el afecto de su voluntad. Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 5. Dice, vamos al versículo 4. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Y qué dice aquí? Según el puro afecto de su voluntad. ¿Sí? Somos salvos por el puro afecto de la voluntad de Dios. No por darle a Dios algo y Él me dé algo, no. Por el puro afecto de la voluntad de Dios, por ese puro amor, somos cada uno de los que estamos aquí. Somos salvos. Y eso es hermoso, hermanos. Pensar que la voluntad de Dios es que seamos salvos por su puro afecto de su voluntad. ¿Sí? Luego nos habla del hecho de que si pedimos cualquier cosa a Dios, debemos hacerlo en base a su propia voluntad. Vamos al libro de Mateo capítulo 6, 6:33. Muchos conocemos ese versículo, ¿verdad? Mateo 6:33. Dice, mas buscad primeramente
el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscad primeramente el reino de Dios. Y eso nos habla de poner a Dios en primer lugar en nuestra vida. Buscar primero a Dios. Buscar primero mi relación con Dios. Aunque tengamos situaciones difíciles económicas, aunque tengamos falta de trabajo, aunque tengamos una enfermedad grave, aunque tengamos problemas en nuestra vida, nuestro principal propósito es buscar primero a Dios. ¿Y qué nos dice el versículo? Y todas las cosas os serán añadidas. Y entre todas esas cosas aún vienen los problemas, las situaciones difíciles. No la situación económica, que la situación económica es lo de menos para un creyente. Debe ser lo de menos para un creyente. No debe ser tan importante. Que sí necesitamos sustentar a nuestros hogares, necesitamos sustentar nuestras necesidades, claro que sí. Pero nuestro corazón, ¿dónde debe estar? En el lugar correcto. En el hecho de buscar primero y únicamente a Dios. Dentro de las cosas, y ya podemos ver ejemplos del hecho de ver como en el libro de Hechos, el mago, Simón el mago, quería obtener beneficios de lo que Pablo estaba haciendo. ¿Sí? Ahora, la bendición de Dios, queridos hermanos, la bendición de Dios no se puede obtener con el dinero. La bendición de Dios no viene en darle a Dios $100, $200, $300. La bendición de Dios viene por la voluntad de Dios a nuestras vidas. La Biblia nos dice que el sol sale para injustos y para justos. Dios da de comer a justos como a injustos. Dios da de comer a creyentes como a no creyentes. La bendición viene de Dios. No por darle algo a Dios. No haciendo un trueque, un intercambio. Decir, Señor, a ver, en esta mañana, en esta noche te voy a dar $100. A ver cuánto me vas a dar el próximo semana. No. Dios no trabaja de esa manera. La bendición viene de parte del Señor. Y si somos claros también, podemos ver un ejemplo en cuanto a la vida del Señor Jesucristo. Vamos al libro de Lucas, capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículo 15. Dice, y hablando el Señor Jesucristo, dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre, ¿en qué consiste? En el hecho de amar a Dios. El mismo Señor Jesucristo, cuando le preguntaban, Señor, ¿cuál es el mayor de los mandamientos? ¿Qué les dijo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Esa es la vida del creyente. Amar a Dios con todo lo que somos. Entonces, así es cuando nosotros recibimos la bendición de Dios. El hecho de decir, no es un trueque, no es algo que yo le doy a Dios algo, como dice la iglesia universal, y a ver cuánto Dios me va a dar más adelante, me va a dar más. No. ¿Amén? Muy bien. ¿Qué dice la Biblia en cuanto al sufrimiento? Y esa frase, pare de sufrir. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a ver eso. En primer lugar, vivimos en una ciudad, lo que llama una sociedad hedonista. ¿Y qué quiere decir eso? El hecho de que está viviendo en el placer. ¿Sí? Que se satisface con el placer, sin importar lo que pueda vivir. ¿Sí?
Si para una persona vivir en la borrachera es un placer, está bien para esa persona. Si para otra persona es vivir en la droga y ese es su placer, para eso es el placer. Ahí está bien. El hombre dice, esto ya aquí me satisfago, aquí yo vivo, esto es para mí y no hay nada más. Con esto vivo feliz y esto vivo en placer. Pero la palabra de Dios, ¿sí? En cuanto al sufrimiento nos enseña muchas cosas. En primer lugar, podríamos pensar ejemplos muy claros, por ejemplo, en la vida del gran hombre del Antiguo Testamento, Job. ¿Sí? ¿Cuántos han leído el libro de Job? ¿Sí? Y podemos ver cómo Dios, no fue la idea de Satanás, no fue porque Job había pecado delante de Dios. ¿De quién fue la idea de probar a Job? De Dios. Vamos al libro de Job un momento. Job capítulo 1. Dice, vamos al versículo 1. Dice, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre, ¿qué dice? ¿Cuáles eran las características de este hombre? Perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Enviaba a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y aconteció que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrá pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, y aquí está, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Entonces, ¿de quién fue la idea de probar a Job? Fue de Dios. No fue de Satanás, fue de Dios. Y la característica de este hombre nos dice que era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Era un hombre que temía a Dios, un hombre que obedecía a Dios, que cuando sus hijos hacían fiesta, ¿qué dice? Que al siguiente día él ofrecía sacrificio a Jehová, porque por si acaso sus hijos habían blasfemado o habían pecado en contra de su Dios. Era un hombre que amaba y era muy temeroso de Dios. Y aún así, Dios le dice a Satanás, ¿no has considerado a mi hijo Job? Y le dice, hombre temeroso, apartado del mal, ¿sí? Un hombre perfecto. Perfecto en el sentido de un hombre maduro, ¿sí? Y si nosotros pensamos en ese hecho, hermanos, el sufrimiento y el dolor que le vino después a Job, no era por el pecado, no era por el hecho de haber pecado delante de Dios, no era por el hecho de haberse apartado de Dios. Y al final del libro de Job, por ejemplo, podemos ver, vamos al capítulo 42, ¿cuál fue la respuesta de Job después de todo ese tiempo de dolor y de sufrimiento y de angustia que él tuvo? Capítulo 42, versículo 1, dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconde de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosa demasiada maravillosa es para mí,
que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Vemos que la condición y la idea de probar a Job era de Dios. Job fue probado, perdió todos sus hijos. ¿Perdió cuántos hijos? 10 hijos. Imagínense, perder 10 hijos en un solo día. Perdió todas sus propiedades, todo su ganado. Perdió todas sus casas. Y todo en un solo día. ¿Quién sería capaz de perder todo en un solo día? Si yo llego a perder a una de mis hijas, mi corazón se rompe completamente. O si pierdo a mi esposa. Las cuestiones económicas o materiales, bueno, no importa. Pero si yo perdiera a Analí o a Emily o a mi esposa, el mismo día caería al suelo realmente y no querría levantarme. Pero todo eso fue probado, Job. Y aquí vemos que al final de todo ese tiempo de aflicción y de dolor y de sufrimiento, la respuesta de Job que dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ese era el propósito de Dios. El hecho de que cada día nos acerquemos más a Dios en medio del sufrimiento, en medio del dolor. Y las razones del sufrimiento y del dolor, sí, en algunas ocasiones Dios nos va a jalar las orejas cuando estamos en pecado, cuando estamos rebeldes delante del Señor. Dios va a poner pruebas en nuestra vida. La otra razón es para confiar más en Dios. Y la otra razón es para afianzar mi madurez delante de Él. No es que te dicen, ven acá y vas a parar de sufrir. No, ven a Cristo y vas a dejar de sufrir. No, ven a Cristo y prepárate a sufrir. Y vemos otro ejemplo, por ejemplo, en la vida del apóstol Pablo. Un hombre que inicialmente, Saulo, fue un hombre que perseguía a los creyentes. La Biblia nos enseña que estuvo a los pies de Esteban cuando fue apedreado y muerto por los judíos. Pero después Dios transformó ese corazón, Dios regeneró ese corazón y esa vida. Y vemos a un apóstol Pablo también sufriendo. Vamos al libro de 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 11. Y ahí nos da una lista de todo lo que él sufrió. 2 de Corintios capítulo 11, versículo 22. Dice, ¿son hebreos? Yo también, dice Pablo. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundante. En azotes sin número. En cárcel más. En peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en mucho desvelo, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Aquí vemos una lista de todo lo que el apóstol Pablo sufrió. ¿Sí? Y cuando llegó a Cristo, él no dijo, voy a parar de sufrir. ¿Qué pasó con la vida de Pablo? Empezó a sufrir. Empezó a sufrir. Fue perseguido, fue azotado, fue apedreado.
tuvo que escapar de aquellas personas que quisieron matarle. Los hermanos lo bajaron por medio de una canasta. ¿Sí? Y él empezó a sufrir. No como esta iglesia dice, ven a Cristo y vas a parar de sufrir. Ven a Cristo y prepárate a sufrir, queridos hermanos. Queridos hermanos, cuando llegamos a Cristo, debemos estar listos para sufrir. La vida del creyente, la vida del Hijo de Dios, la vida de aquella persona que ama y que teme a Dios, debe estar dispuesto a dar su vida por Cristo. Jacobo fue decapitado. Esteban fue apedreado. Pedro fue crucificado boca abajo. Y el mismo Pedro también nos enseña. Vamos al libro de 1 de Pedro, capítulo 1. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice, por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometidos a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dice que tenemos que sufrir pruebas, dice el apóstol, que es diversos tipos de pruebas. Sí, Santiago, en otras palabras, dice diferentes colores de pruebas, diferentes formas de pruebas. Queridos hermanos, hace la mano. Los que estamos aquí, ¿quién no ha sufrido alguna situación difícil? ¿Quién no ha sufrido un dolor en su corazón? ¿Quién no ha padecido alguna enfermedad o está padeciendo una enfermedad difícil? Queridos hermanos, y el resultado de todo esto es que la promesa de Dios es que el Señor está ahí. Que el libro de Habacuc dice, vamos al libro de Habacuc, capítulo 3, versículo 17. Perdón, es el libro de Juan, perdón, Juan, el libro de Juan, capítulo 16. Perdón, hermanos. Juan capítulo 16, versículo 33. Juan 16, 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esa es la promesa del Señor, de que en medio de la aflicción, en medio del dolor y en medio del sufrimiento, ¿qué nos dice? Que Él está con nosotros. El libro de Romanos, vamos al libro de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Ocho 28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pasemos al versículo 35. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Antes, en todas estas cosas, ¿qué nos dice? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces podemos ver aquí, en primer lugar, que los que aman a Dios, todas esas situaciones difíciles,
El dolor, el sufrimiento, la tristeza, la decepción, tienen un propósito para nuestras vidas. Y luego nos dice que, ¿quién nos condenará? Cristo es el que nos justifica, dice, ¿no? Cristo es el que murió. Y antes todas estas cosas, en medio de toda la tribulación, el dolor, la tristeza, somos en Cristo más que vencedores. Esa es la promesa de Dios. Esa es donde debemos agarrarnos y sustentarnos y afirmar nuestra vida, en Cristo Jesús. No en ese dicho, pare de sufrir, ven a Cristo, ven acá y vas a parar de sufrir. No, ven a Cristo y sí, vas a sufrir, vas a sentir dolor, tristeza, decepción, pero Cristo es el que te va a sostener. Cristo es el que te va a ayudar. El Cristo, el que murió por ti, es el que va a levantarte en medio del dolor. Esa es la promesa del Señor. No lo que dice la Iglesia Universal. Ven a Cristo, ven a donde nosotros y vas a parar de sufrir. No. John Piper, un predicador, dice, ¿qué es lo que más te produce felicidad? ¿Lo que Dios te da o lo que Dios es para ti? ¿Qué es lo que te produce mayor felicidad? ¿Qué es lo que nos debe producir mayor felicidad? ¿Lo que Dios te da o lo que Dios significa para tu vida? Es lo que debe producirnos mayor felicidad. Lo que Cristo es para mí. Lo que Cristo es para mí. Martín Lutero dice que los ingredientes para ser un buen cristiano es la Biblia, la oración y el sufrimiento. La Biblia, la oración y el sufrimiento. Y el mismo apóstol Pablo dice, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En mi debilidad. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad tuya y en la debilidad mía. Queridos hermanos, cada uno de los que estamos acá somos débiles y caemos. Y el apóstol Pablo nos dice en el libro de Corintios que él tenía ese aguijón en la carne que algunos llegan a creer que quizás era una enfermedad. Otros comentaristas dicen que quizás era una persona que lo agobiaba día a día. Pero sin importar cuál era la causa de ese aguijón, el apóstol Pablo dice que 3 veces clamó al Señor para que Dios lo quitara. Pero Dios no le quitó. La promesa del Señor que le dijo, mi gracia es suficiente para que tú puedas soportar ese sufrimiento, ese aguijón en tu vida. Queridos hermanos, cualquier sufrimiento que tú estés pasando y dolor, está sustentado por Cristo. Está sustentado por el Señor. Su gracia es suficiente. No es que voy a parar de sufrir, no. Yo voy a sufrir hasta cuando Cristo venga. ¿Sí? Yo voy a sufrir el dolor, tristeza, hasta cuando mi Señor venga y me lleve a su presencia. Pero mientras tanto, yo voy a estar cimentado en su confianza, cimentado en su amor, cimentado en todo lo que Él significa para mi vida. Queridos hermanos, ya terminando, ¿qué nos enseña acerca de esta doctrina, de esta enseñanza de esta iglesia para el sufrir? En primer lugar, que no son hombres enviados de parte de Dios. Segundo, que no son lo que ellos dicen ser. Y tercero, que predican a la gente lo que la gente quiere escuchar, no lo que la gente necesita escuchar. Y nosotros como creyentes debemos predicar lo que la gente necesita escuchar. ¿Y qué necesita escuchar? Del pecado en sus vidas, de que deben y pueden arrepentirse y que hay oportunidad delante de Dios y que Dios ofrece una salvación que es por pura gracia y por pura misericordia de parte de Dios para con el hombre.
Ahora, concluyendo, hermanos, Dios es soberano. Dios es soberano. Él va a hacer cuando quiera, como quiera y con quien quiera. Solo para terminar, podemos pensar en el ejemplo de compañera de milicia del apóstol Pablo, Epafrodito, que cuando llevó la ofrenda a Pablo, dice que Pablo estaba preocupado porque estaba enfermo. Y hay una frase ahí que me llama la atención mucho, que fue solamente la misericordia de Dios quien lo levantó a Epafrodito. Es solamente la misericordia de Dios que puede levantarte o puede sanarte de cualquier enfermedad. Pero mientras tanto, no. Esa prueba, ese dolor, esa enfermedad, Dios lo está permitiendo en tu vida y en mi vida para poderme acercar más a Él. Cuando fui infectado por el COVID, estuve en el hospital como 7 días. Y ese tiempo, como lo he dicho antes, no lo cambiaría por otro tiempo. Porque ese tiempo me enseñó a acercarme más al Señor. Me di cuenta cómo estaba mi situación mi situación y mi relación delante del Señor. Y ese lugar, el estar ahí acostado, boca abajo todo el tiempo, con dificultades respirar, pero mi mente estaba pensando en el Señor. Y estaba preparado para que si el Señor me llevaba a la presencia de Él. Pero ese tiempo que estuve ahí, queridos hermanos, no lo cambio por cualquier otra cosa. Así me hubieran dado $1.000.000, no lo cambiara. Porque el Señor es el que me ayudó y en su misericordia es el que me levantó de esa cama. Así que, hermanos, no pensemos que venir a Cristo es parar de sufrir. Venir a Cristo es estar listos para sufrir. Y en ese sufrimiento, Cristo es el que te va a sustentar, el que te va a ayudar y el que te va a levantar. Amén, hermanos. Ven, vamos a orar. Querido Dios, gracias te damos porque podemos ver en tu palabra tan clara, tan simple, tan limpia, Señor, tan santa, donde nos enseña, Padre Santo, el propósito del sufrimiento en el creyente, donde nos enseña tus bendiciones, Señor. Cada día es una bendición al que tú nos levantes cada mañana, que todos nuestros sentidos estén bien, Padre Santo, para poderte glorificar. Y aún en medio del sufrimiento y de la enfermedad, Señor, tu promesa nos enseña que tú nos vas a sustentar, que tú nos vas a levantar y tú vas a permitir toda esa situación para que nuestra vida madure, para que nuestra vida se acerque más a ti. Amado Dios, gracias te damos por el sufrimiento de nuestras vidas. Gracias te damos por el dolor o la tristeza en nuestras vidas, porque sabemos que todo obra para bien y tiene un propósito para nuestras vidas. Ayúdanos a ver esos propósitos en nuestras vidas. Te alabamos, mi Dios, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien murió en la cruz. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.